Familia, bienvenidos a nuestro sexto episodio de su podcast Cristianismo sin Censura. El día de hoy, de verdad que yo creo que el tema más de a uno les va a volar la cabeza, porque tenemos el tema de textos fuera de contexto. Y de verdad que hay muchísimo material, cosas que como cristianos normalmente siempre decimos y a veces no caemos en cuenta del contexto o de si realmente lo que estamos declarando tiene una base bíblica. Pero antes de entrar de lleno con este episodio, quiero que mis amigos teólogos eruditos de la ley se presenten, por favor. Aquí mi pastor Fabi. Fabián Borboya. Samuel Aguirre. Ricardo Contreras. Clemente Ruiz. Bueno, y pues antes de seguir con esto, también recordarles que este podcast trata de que nosotros podamos traer algunos temas de interés, pero también que tú lo puedas analizar, que lo puedas revisar, que esto no sustituye lo que tú puedas hacer de un estudio bíblico, de poder hacer una exégesis adecuada, pero el día de hoy vamos a tener varios textos. Y que no tenemos la verdad absoluta. Esa es otra cosa, y que no tenemos la verdad absoluta, sino pues los diferentes puntos de vista que cada uno podemos tener. Por ejemplo, de un tema que hoy Fabi casi renuncia de su fe, aquel versículo que dice que donde están dos o tres reunidos, el Señor está en medio. Fabi, ¿qué piensas de ese texto? No, yo no quiero opinar. A ver, Richie, tú que nos estabas explicando, a ver, o tú, Cleme, ¿cómo se usa normalmente ese versículo? Donde están dos o tres reunidos, tú estás en medio, Señor. Pues es un versículo que utilizamos, yo creo que la mayoría de todos los que somos cristianos, ¿verdad? Y pues cuando nos reunimos o tenemos una pequeña célula, un grupo, un estudio, inclusive en la iglesia, reuniones de la iglesia, y es que somos pocos, ¿no? Y siempre pues, como para fortalecernos o animarnos, y decimos, pues donde están dos o tres, ahí está el Señor, ¿no? Uh-huh. Y ahorita estamos platicando de fuera de cámaras, y a mí también me cayó como balde de agua fría del contexto, que es muy interesante, ¿verdad? Y yo creo que lo utilizamos sin maldad, ¿verdad, Fabi? Pero es interesante saber todos los contextos de por qué se dijeron las cosas, cómo se dijeron y para qué, ¿verdad? Y eso también nos hace también más sabios. Richie ahorita nos va a explicar. Sí, porque yo creo que eso es lo interesante, sí, que precisamente tú conoces el contexto del texto, sí, pero la cultura o el día a día que vives en el cristianismo, de repente pareciera que te pasa de lado el contexto que tú conoces, y estudiar o poner atención, que es precisamente lo que ahorita Richie nos va a explicar, ¿no? Bueno, antes de explicar eso, me gustaría como hacer la aclaración de a qué nos referimos con un texto fuera de contexto, ¿no? ¿Qué es considerar el texto? Es cuando muchas veces interpretamos o utilizamos, más bien dicho, un texto sin considerar todo lo que envuelve a ese texto, ¿no? Yo me acuerdo que en una de las clases que tomaba decían, un texto sin contexto es un buen pretexto. Siempre que mencionamos un texto para afirmar una enseñanza o afirmar un principio o una enseñanza, debiéramos tener el respaldo del contexto, y puede ser contexto histórico, contexto cultural, la intención del autor, que creo que muchas veces eso sucede. Y creo que también ahorita la aclaración que hizo Clemen acerca de Fabi, muchas veces sacamos textos fuera de contexto sin una mala intención. Creo que está también decirlo, ¿no? Yo creo que en este caminar cristiano hemos visto esos dos excesos, ¿no? Claro. Usar textos fuera de contexto, pero quizás desde una mala intención, quizás desde la ignorancia, el desconocimiento, pero con una buena intención, y la otra es total desconocimiento de las escrituras, ¿no? Que yo creo que ese es el trabajo que le corresponde a cada oyente, ¿no? El número uno, el tener un juicio crítico que los ayude a poder revelar desde dónde está ese texto fuera de contexto. Y ahora sí, con el pasaje que preguntaban, pues nos da mucha luz el contexto de este pasaje en específico que menciona, ¿no? De donde están dos o tres, Jesús viene dando una enseñanza acerca de cuando hay un pecado y se tiene que tratar con estas personas. Los versículos anteriores a eso, Jesús les está diciendo, a ver, hay una situación complicada, háblalo con él en privado. No sucedió nada, ve con dos o tres personas. Y al decir que no sucedió nada, nos referimos que no cambió
la actitud, la situación o lo que lo llevó a que le tengan que llamar la atención. El conflicto del que estamos hablando. ¿verdad? Definitivamente está hablando de una cuestión de disciplina dentro del contexto cristiano. Y después de eso dice, exhíbanlo en la iglesia o preséntenlo en la iglesia y ténganlo por gentil, ¿no? Así dice la Escritura. Y después incluso da un ejemplo y dice, porque todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Y después viene ese pasaje y dice, porque donde están 2 o 3 reunidos en su nombre. Entonces el contexto de eso es todo lo que aten y desaten, como dando ese respaldo de autoridad a cuando se juntan 2 o 3 personas en su nombre. ¿Qué quiere decir en su nombre? En su carácter, en su palabra, en el pensamiento de Dios. Dios está ahí respaldando esa decisión. Cuando tú como iglesia tienes que tratar un asunto difícil de disciplina y 2 o 3 ya se pusieron de acuerdo con respecto al carácter de Dios, o sea, en el nombre de Dios, de forma es como congruente. si Jesús dijera, yo los apoyo, yo respaldo esa decisión que están tomando. Ahora Pero está romanticón también el otro lado, no pueden negarlo. Porque, o sea, también creo que sí entiendo el contexto, pero yo lo quiero no quiero que se desvanezca mi ilusión. Mi ilusión, mi sueño. Porque, bueno, definitivamente creo que las personas que lo han dicho o lo hemos dicho, cada domingo, dice Cleme, es porque para animarnos, ¿no? Cuando hay bien poquita gente y todo eso. Pero siendo sinceros, y una realidad es de que Dios está en todos lados. Dios es omnipresente y definitivamente, o sea, no está mal lo que están diciendo, porque Dios está ahí. Sí, precisamente a eso también iba mi comentario. Creo que una vez Richie dijo en una predicación algo que creo que es muy cierto, que a veces hay que hacer como un pequeño paréntesis y decir, lo que no quisimos decir, o sea, no decimos que donde están 2 o 3 reunidos no esté Dios. No queremos decir eso. Decimos que muchas veces ocupamos ese versículo fuera de ese contexto donde decimos, no, pues es que estamos 2 y Dios está aquí. O sea, lo que quiere decir ese versículo específico es lo que nos explicaba Richie. ¿Sí? Sin embargo, muchas veces lo usamos y muchas veces sí, Dios está con nosotros, pero ahí entraríamos otro tema de a qué nos referimos. Si está con nosotros en su presencia o su espíritu o diferentes situaciones, ¿no? O no solo eso, la propia promesa del Espíritu Santo, ¿no? Jesús dijo, ya no estarán solos, huérfanos, les envío al Espíritu Santo, Él va a estar con ustedes. Entonces, incluso la pregunta sería no necesita haber 2 o 3 para que Él esté ahí. Exactamente. Sí. Él prometió que estaría con nosotros. Sí, porque pareciera que si estás tú solo, oye, ¿sabes qué? Mejor vente, porque donde están 2 o 3 reunidos ya está Dios en medio, y si estoy solo ya no estaría. O sea, no es así, está hablando que otra de un vez tema específico. el ojo, vamos a hablar de textos fuera de contexto, en el sentido estricto, así es. Lo sacaron de contexto. No estamos diciendo si está haciendo el juicio de valor, porque creo que en algunos ni siquiera aplicaría, ¿no? Creo que no está mal que lo utilicemos así, pero conocer el contexto nos ayuda a decir, ¿sí? Muchas veces ocupamos, y creo que ahorita vamos a mencionar algunos otros, utilizamos versículos como para darnos porra, pero no tiene nada que ver esas porras que nos echamos cuando ya analizamos el contexto, ¿no? Sí, sin embargo, es peligroso. Y para eso existe, ustedes son más expertos en eso, la hermenéutica, donde hay ciertas reglas de interpretación de la Biblia. Porque, por ejemplo, si yo no, pero alguna otra persona dice, no, pues me voy a juntar con otros 2 para hacer delitos, pues al cabo donde estamos 2 o 3 reunidos, pues Dios está en medio, ¿no? O sea, eso ya está no solo descontextualizado, sino que es una idea. Pero hay versículos así, o sea, hay versículos donde dices, por ejemplo, Filipenses 4:13, que es también de los favoritos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ha habido casos, los podemos ver en videos, donde hay personas que pareciera que estos versículos los puedes usar como si fueran un conjuro, en donde dices, yo conjuro Filipenses 4:3, donde todo lo puedo. Y ha habido casos donde gente se mete a jaulas de leones con estos versículos diciendo, no, pues si Dios protegió a tal personaje de la Biblia y yo creo de todo corazón que todo lo puede en Cristo que fortalece, Dios me va a librar, ¿no? El problema, que es también parte de lo que queremos analizar en este episodio, es que qué pasa cuando el león donde te metiste, Sí, por malinterpretación, si se come al tipo,
los que dicen, Dios no cumplió la promesa, no lo puedo todo en Cristo que me fortalece. O sea, o no sé, alguna otra cosa, ¿no? El clásico joven que se va al examen sin estudiar, acabo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Correcto. Ahí que nos está hablando, ¿cuál es el contexto de este pasaje? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, sí se puede usar así como una muletilla y decir, pues sí, no estudié, pero de veras yo soy fiel a la iglesia, diezmo y todo. ¿Qué opinas, Sam? Pues ese texto Pablo llega a esa conclusión porque él está hablando que él puede vivir con escasez o con abundancia. Es en ese contexto que él reafirma su posición y su capacidad, que dice, puedo vivir con poco, puedo vivir con mucho, y llega a esa conclusión o a esa afirmación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contexto pues sí está hablando en su estilo de vida, él tiene la capacidad de vivir con poco, vivir con mucho. Aquí hay algo importante, porque a lo mejor también, si uno quiere ser muy estricto, muy riguroso, y puede decir, no, esto solo aplica para tu capacidad de sobrellevar tu vida dependiendo de las circunstancias. Como decía hace rato Ricardo, las cosas, como cuando decíamos que hablamos en mi nombre, la base de cualquier versículo, la base de cualquier aplicación en la Biblia se sustenta en el carácter de Dios. Eso siempre nos asegura una buena interpretación de lo que estemos leyendo. En ese caso, Pablo estaba hablando acerca de su vida. Habrá otras situaciones en las que también en Cristo podamos, no solo eso, también podamos más, tal vez podamos tomar una mejor actitud, tal vez podamos hacer frente a otras adversidades de otra índole, pero claro, el versículo lo está diciendo, en Cristo. En Cristo somos capaces de hacer eso. Ojo, si uno quiere hacer cosas que van más allá de nuestras fuerzas, pero no estamos en Cristo, es ahí donde la aplicación se cae, donde estamos interpretando mal, que tenemos que hacer en Cristo las cosas. Oye, ahí yo, por ejemplo, mencionaría la tentación de Jesús en el desierto, ¿no? Porque pues ahí no solo estaba en Cristo, era Cristo mismo. Él era Cristo mismo. Y Jesús puso un parámetro. Cuando el diablo le dice, aviéntate, hay una promesa de que Jesús de que Dios va a mandar ángeles. ¿Y qué dijo Jesús? Sí, pero también está escrito, no probarás al Señor tu Dios. Claro, fíjate que eso también es muy importante, que ahorita no hemos pensado, pero Cristo mismo era un maestro de interpretar pasajes. El diablo mismo tentó a Jesús, pero no lo tentó de una forma burda, lo tentó en su interpretación. O sea, dense cuenta de la magnitud del problema de este tema, que el diablo mismo nos tienta con nuestras propias interpretaciones. Incluso los argumentos del diablo eran buenos, oye. Sí, pues claro, te va a mandar ángeles a que te va a rescatar. Bueno, era la palabra de Dios. Y era la palabra de Dios. No, y entonces, incluso el que lo viera, pues cuánta gente no hubiera creído en el Hijo de Dios si ves que de repente un ángel llega y lo salva. No, porque el diablo primero le pide la tentación por el pan. Convierte una piedra en pan, no pasa nada. Ojo, Jesús lo podía hacer y lo hizo después, multiplicó el pan, multiplicó los peces, pero ahí era, en ese momento, Jesús no era el deseo de Dios, o en el Espíritu Jesús no era lo que él quería hacer, y ojo, y tenía sustento bíblico para hacerlo, y no lo hizo, y después le pidió que se aventara del templo, la adoración también, pero fíjense cómo Jesús, él estaba siguiendo al Padre en el Espíritu. Y entonces incluso eso es mayor a la interpretación que se le da al texto. Por eso, por ejemplo, si regresamos otra vez a Filipenses, dice, todo lo puedo en Cristo. Creo que ese es el punto para el cual si uno malinterpreta versículos, que uno toma el versículo como varita mágica y quiere empezar sus misiones, sus emprendimientos, pero te está diciendo, y no solo el pasaje, toda la Biblia te dice que nosotros, al contrario, nosotros debemos morir, y todo lo que hagamos tenemos que hacerlo en Cristo. Esto que dice se relaciona mucho ahí con el pasaje de deleítate en el Señor y Él cumplirá los deseos de tu corazón, ¿no? Pensamos, a ver, si yo sirvo, si yo busco a Dios, entonces Él va a cumplir mis deseos. Oye, pero ¿cuál es tu deseo? Y a veces ni eso, a veces nada más llegar a la alabanza y de, ay, qué chido estuvo, ya me deleité. No, pero incluso cuando sea correcto tu deleitarte, pensamos que va a cumplir caprichos, ¿no? Sí. Como que utilizamos este paralelismo de que deseos son caprichos y es, entonces yo hago esto, pues me va a cumplir mi Ferrari o mi casa en tal zona exclusiva, ¿no?
creo que cuando te deleitas en el Señor, Dios alinea tu corazón a su corazón y tus deseos son cumplidos porque tus deseos están Se desvanece. se desvanecen o están enraizados en los deseos de Dios. En la voluntad de Dios, sí. Ajá. Sí, digo, porque definitivamente, y yo creo que lo vemos en todos lados, ¿no? A veces degustar algo que es más rico, con más más enriquecedor intelectualmente, espiritualmente o de cualquier clase, llega a veces a ser más difícil, ¿no? Yo creo que esa es la riqueza de poder explorar el contexto, porque muchas veces esos versículos pegajosos que nos aprendemos y que los declaramos es porque a veces no llevan esa... no te comprometen a nada, ¿no? Todo lo puedo en Cristo, gózate, pues ¿quién no se quiere gozar, no? O sea, deleítate, o sea, pásatela bien, gózate con el Señor y ya todo se va a solucionar, ¿no? Y a veces versículos que te implican el hecho de hacer un esfuerzo, de poner en práctica tu fe, de poder a lo mejor sembrar o hacer otras diferentes cosas, no llegan a tener tanta popularidad como aquellos. Yo me acuerdo, no lo tenemos aquí, pero cómo se hizo famoso y hasta libros y todo, decir, un versículo ahí, ensancha tu tierra, ¿no? Dios oró, o sea, no Dios, sino la persona oró y de repente todo se le solucionó por la oración de Jabes, ¿no? Y ya de repente toda su vida se solucionó y toda la gente buscamos a veces eso, ¿no? Cuando a lo mejor no el contexto, pero sí el carácter de Dios va involucrado eso, ¿no? Cambia tus deseos, cambia lo que estás queriendo para tu vida, alineado al carácter de Jesucristo, al carácter de Dios, y ahí a lo mejor sí ya puedes emplear esa verdad bíblica, ¿no? Incluso hay en ese del deleítate, que nos sirve para mucho, hay un pasaje similar, o un pasaje muy de la mano, que Jesús mismo llega a decir, eso que a los que nos gusta pedir deseos, a los que les gusta, Jesús dijo, pidan lo que quieran al Padre en mi nombre, y Él se los va a dar en Juan. Pero el mismo contexto que está diciendo, si ustedes permanecen en mí y yo en vosotros, pidan lo que quieran al Padre y Él se los va a dar, que es lo mismo que deleítate en el Señor Jesucristo, o es lo mismo que en Santiago nos dice con palabras más tajantes, más punzantes, pues pides pero no te da porque pides mal para tus deseos, si pides sabiamente Él te lo va a dar. Jesús mismo lo está diciendo, tú tienes que permanecer en mí y entonces pues los deseos que vamos a tener se alinean a su voluntad. Jeremías, yo sé los planes que tengo para ustedes, ¿no? Planes de bien, pues dices, bueno, pues ahí entonces todo, o sea, con este versículo entonces todo me tiene que salir bien, porque si Dios tiene planes de bien para mí, pues ahora me tiene que salir todo bien, ¿no? Todo bien, claro. Otro paréntesis ahí, luego somos buenos para decir, mira, a esta persona le está yendo mal, y como Dios tiene planes de bien, eso quiere decir que algo está haciendo mal, está pecando, está haciendo algo que no debe de ser, y no necesariamente esos textos van en ese contexto, sino es una promesa de Dios al pueblo de Israel, ¿no? En un tiempo específico, en un momento específico. Algo que también yo quisiera aquí antes de pasar nada más otros temas, de ese pasaje que mencionas, que creo que también es interesante cuando hablamos de textos fuera de contextos, tiene que ver con cómo muchas promesas o profecías que sonaban bonito o suenan bonito, cuando las lees, las queremos aplicar tajantemente a nuestra vida, ¿no? Sin hacer un estudio, decir, a ver, ¿por qué fue? ¿Para quién fue? Incluso cómo puede aplicar, cómo la puedes interpretar, ¿no? Yo estoy seguro que definitivamente Dios tiene planes de bien para nosotros, pero muy probablemente el bien que tú creas no es el mismo bien que Dios piensa, ¿no? Claro. Que eso habría que interpretar, ¿no? Jeremías mismo fue encarcelado, fue por eso en un pozo, se las pasó muy mal Jeremías, y Jeremías es el que escribe que a veces los pensamientos que tengo son para bien, pero como dice Ricardo, ¿qué es el bien? ¿Qué es el bien? Fíjate que yo creo que, y lo podemos ver mucho, sobre todo los que somos papás, en el carácter a veces de nuestros niños cuando son muy chiquitos, ¿no? O sea, el niño siempre va a querer chocolates, siempre va a querer dulces, va a querer desvelarse, va a querer hacer muchas cosas que no le convienen. ¿Y cuántas veces como padre no te han dicho, no, es que tú eres bien malo, no, es que eres bien injusto? Y realmente uno como papá, los planes que tenemos para Dios son de bien. Para nuestros hijos. Para nosotros, para nuestros hijos, son planes de bien, pero la interpretación pueril del niño
o esa visión de tan cortita de la edad que tiene, inmadura, es decir, mi papá es bien gacho, no, mi papá no tiene planes de bien. No, realmente. Y estamos hablando de una diferencia que te gusta. ¿Cuánto le llevas a Sofi? No, pues poquito. 30 y qué. 26 años, no sé. Le llevas 26 años. En esa diferencia Ya lo hay puedes ver. ese sesgo, ¿no? De que te vea o te perciba así como injusto. Ahora imagínate el sesgo que tenemos Con con Dios. respecto de Dios, ¿no? O sea, Sí, ¿no? es impresionante. Entonces ayer el contexto, decíamos a lo mejor un tip número 1, el carácter de Dios, o sea, que lo que tú estás interpretando vaya de acuerdo al carácter de Dios. Tip aquí a lo mejor sería número 2, ¿qué tan maduro estás siendo tú en cómo tú estás En ahí tu carácter encajando, mismo, en tu encajando carácter. ese versículo? Pero bueno, dejemos que Clem me diga algo, porque Bárbaro no nos ha dejado decir nada esta noche. No, estoy escuchándolos. Mucha sabiduría. Me he dado cuenta que... ¿Cuál malinterpretas tú, Cleme? Todos. ¿Cuál es tu texto fuera de contexto Mi texto fuera de contexto. favorito? Pues miren, ahorita tocaron ya 2 y me estoy sintiendo como Fabi. Me gusta mucho ese de los pensamientos que tengo de ti son de paz y de bien. Ese me encanta. Y también es el de Romanos, de que todas las cosas Nos ayudan para... nos ayudan para bien. ¿Verdad? De hecho es algo que yo tengo como un lema en mi corazón, ¿sí me entienden? O sea, cuando yo no puedo darle explicación a alguna cosa o que algo está fuera de mi control, trato de confiar en la voluntad de Dios, pues, y que algo bueno va a salir más adelante, aunque no lo puedo entender en ese momento. Ahora, eso está padre cómo lo percibes, pero ese texto ha sido utilizado de una manera, creo yo, fría y... Ay, ¿cuál sería la palabra? Calculadora. No, Malintencional. No, como falta de Religiosona. empatía De esa No sé, profundidad que con tiene. alguien con que otras sufrió una personas. tragedia y tú Ah, le lo digas, usan a la ligera. no sé, se Sí. murió tu hija o tu hijo y llegues con esa persona y digas, no te apures, Todas las todas las cosas cosas ayudan ayudan bien. para... Oye, Ay, no fíjate seas- cómo ahí es el carácter mismo de la persona, que Dios en su carácter, Dios es benevolente con las personas. La Biblia dice que Él no quiere la muerte del impío. Dios es benevolente a las personas y a veces a nosotros nos falta ese mismo carácter y uno no es empático con las personas y Dios sí lo es. Como otra vez volvemos a lo mismo, nuestro carácter choca con el carácter de Dios. Sí, y definitivamente por eso tenemos textos fuera de contexto, ¿no? Porque los malinterpretamos desde fíjense, nuestro carácter. Pero fíjense también, incluso a lo mejor va a haber personas que van a escuchar y a lo mejor han tenido en su corazón los textos así y les han servido de edificación y les han servido para bien. Y aquí a lo mejor se podrán incomodar y van a decir, pero es que sí me ha funcionado o sí ha sido bien para mí. Hay yo también un ejemplo muy claro a alguien que Dios le concedió todo. Ay, ¿quién? A Salomón. Dios se le apareció en sueños y le dijo, ¿qué quieres? Y Salomón dijo, fíjense, Salomón aún no era rey y ya su papá, David, ya decía de él, yo sé que tú eres hombre sabio. Ojo, a los ojos de David, que era un rey, era un hombre de guerra, ya él ya tenía en estima que su hijo era un hombre sabio. No, pues la contestación que da cuando Dios le pregunta fue sabia. Y ahí queda en evidencia, dice, ¿qué quieres? Y Salomón dice, yo soy joven, soy inexperto. Él tal vez se comparaba con su papá David, dijo, él es un hombre de guerra, él es muy astuto, él es muy capaz. Yo soy a lo mejor un junior, que yo no sé lo que es enfrentarme a un otro hombre de guerra. Y dijo, y yo tengo a mi cargo tu pueblo. Incluso es tu pueblo, dice, yo no sé, yo necesito un corazón, dame sabiduría para guiar a tu pueblo. Vemos cómo el carácter de Salomón está alineado con la voluntad de Dios, con los planes de Dios, y Dios le dice, pues cómo no, es lo que necesito, que me pida sabiduría. Dios quiere bendecir a Salomón, Dios quiere bendecir a su pueblo, se lo pide, cómo no, fácil, te lo concedo y te doy hasta lo que no me pediste. Sí. ¿Qué es lo que Exactamente. normalmente cualquiera pediría? Uno empieza con la pidiendo al revés. Sí. Y ahí está como a lo mejor, fíjense, a lo mejor si alguien usa los versículos así y le han funcionado, pues qué bueno, porque significa que estás alineado al carácter, al propósito de Dios. Pero el problema está cuando no te lo concede, ese es el problema siempre. Cuando que te Dios pones no nos frustrado concede lo que nos o queremos, decepcionado. ahí es nuestra reacción, nuestra reacción habla que hay en nuestro corazón. Sí, Sí, no, cuando la palabra te edifica, aunque lo saques de contexto, ojo, cuando la palabra te edifica, por ejemplo, ahorita Clemen lo que acaba de decir, yo creo que has vivido cosas Sí. complicadas que ese pasaje, Me ha lejos ayudado. de sonarte
frío y falta empático ha traído consuelo Claro. a tu Y vida, esperanza. ¿no? Ajá, Sí, sí. Y fue para bien. Edificación, O sea, sí. entonces ahí no queda duda que tú en tu corazón lo estás recibiendo de forma buena. Dios lo Sí, está usando ujú. para ti. No, Sí. Y en el ejemplo que yo daba hace rato del cuate que se avienta con el león, ¿no? O sea, a lo mejor en otro contexto, una persona que por algún incidente caiga y Dios lo libre, o sea, ahí sería diferente, ¿no? O sea, ahí realmente... No fue un capricho. No fue un capricho, Sí, o sea, no es ujú. algo que provocaste. Alguna persona que realmente Dios quería mostrarle su poder para fortalecerlo, para algo que Dios va a hacer con esta persona después, ¿no? Sí. O porque alguien lo iba a ver, o porque Él sí hay se un quiere propósito de glorificar, parte- él se quiere glorificar. Efectivamente, ¿no? Fíjate que yo la otra vez escuché a un pastor y me pareció muy interesante. A lo mejor ustedes difieren, pero él hacía la interpretación de este pasaje de que todas las cosas ayudan para bien. Y él veía a Dios como un muy buen chef. Y un muy buen chef, a pesar de los ingredientes, te prepara algo rico. Y él lo interpretaba así, ¿no? O sea, no es que Dios te mande como tal esa cosa mala, pero aún esa mala cosa, Dios la puede... Causar en bendición. Dios la armoniza. Lo armoniza, exactamente, ¿no? Y creo que es diferente cuando lo ves así, a que cuando lo ves, creo que fríamente le dices, no, sí, esto que estás viviendo, Dios te lo envió para tu... No, Bueno, espérate. es que en esa misma analogía, luego uno quiere ser el ayudante de Dios y dice, Dios, pues déjale hecho ahí cuánta coche. Dice, no, espérate, o sea, yo hago con los ingredientes que hay, pero también si tú a fuerza metes con tierra y No, con pues no. Ujú. cochinada y media, o sea, también dice Dios, no, padre, pues ahí sí, dale, va, para que te des cuenta que no estás siendo otra vez, no estás siendo maduro, no estás actuando conforme al carácter que yo quiero, al fruto de la mayordomía que debes de tener ya una persona que conoce de Dios. Y ahí yo siento que Dios bendiciendo o fortaleciendo o así, te daría una lección que como padre, los padres no queremos como fortalecer una lección de una mala práctica, porque tarde o temprano el niño o la persona pues se va a dar cuenta que es una mala acción la que está haciendo, ¿no? ¿Sí? Bueno, Fíjate. échale, No, Fabi. yo iba a dale. mencionar otro. Échale, ¿Sí? ¿Lo cambiamos? dale, échale. Es de que yo, a lo largo del tiempo que hemos servido con los jóvenes, ha llegado gente, papás de los jóvenes y nos dicen, por favor, hablen con mis hijos, porque miren, ellos, se quieren ir mucho al mundo y quieren estar muy metidos allá y no les interesan las cosas de Dios. Y es que ya les dijimos que qué comunión tiene la luz con las tinieblas y así. Y me da mucha risa porque, bueno, no me da mucha risa, pero con todo respeto. Estamos Con hablando todo de respeto. Pero sí, digo, eso es uno de los versículos que sacamos fuera de tu contexto, porque si vemos el contexto de ese versículo, pues se refiere al yugo desigual, al matrimonio. Ni siquiera se refiere cuando andas en el Chancla. mundo acá chanclota, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Fíjate que yo creo que ese tipo de versículos, quien más los descontextualiza, perdónenme, ahí va la sin censura, son iglesias que se convierten en sectarias. O sea, que van más al estilo de secta, de decir, no, pues es que tú sí eres cristiano y tu familia no vayas a los cumpleaños, ya no le hagas caso a tu papá, ya no le hagas caso a tu mamá, aquí somos hijos de Dios y o amas a Dios o amas al mundo. ¿Tu familia cree en Dios? No, pues no son creyentes cristianos, aquí sí somos los cristianos, entonces tú sabes. Tu familia es aquellos que o hacen con la Dios, voluntad de Dios. así nada es. más. O el Es otro. mundo, o Dios no. Hay también ese otro versículo que dice, no ames las cosas del mundo, ¿no? Y está totalmente descontextualizado, ¿no? Ahí cuál sería el contexto, ¿quién me ayuda? Bueno, yo creo que se refiere, ahí habría que hacer una interpretación e incluso irnos hasta los originales de la palabra que se tradujo como mundo, porque en el contexto de ese pasaje, mundo tiene que ver con una connotación
de las cosas pecaminosas que este mundo ofrece, no en general esta silla, no ames la silla o la naturaleza, la cascada. El mismo pasaje lo dice en Primera de Juan, no améis al mundo las cosas del mundo. Bueno, el pasaje de que no améis al mundo dice, y después en el siguiente versículo dice, porque los deseos de la vista, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. O sea, el mismo pasaje te está diciendo define, ¿no? a qué cosa Se es a lo que refiere no como debes todo amar. mundano del Una mundo, cosa es amar el pecado que hay en el mundo y otra cosa es la gente que esté en el mundo. O sea, otra vez volvemos, es muy básico. Dios ama a las personas en el mundo, quiere que sean salvas. Y entonces simplemente uno se Juan aleja 3:16, más. Sí. ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Oye, a mí me dices que no lo ame, pero tú lo amaste. O sea, las No se personas, podría Dios contradecir la quiere, Biblia, ¿no? otra vez volvemos a Dios justamente amigo de pecadores. Ajá. Dios amigo de pecadores y es Dios mismo y no contradeció el carácter. Ahí es más, fíjense cómo otra vez lo de las acciones, cuando hablamos del carácter. Lo que Dios quiere es que cambiemos nuestro carácter. Eso es lo que le interesa. Claro que y nuestras acciones, nuestro comportamiento va a ser congruente a nuestro carácter. Una persona con un buen carácter tiene buenas acciones. En lo general, tú vas cambiando, pero primero tienes que cambiar por dentro. Las iglesias que son más estrictas, o que son más legalistas, que son más rígidas, están al revés. Aunque es también comentarios sin censura, pero es la verdad. Se preocupan en el comportamiento y no se preocupan en el carácter de la persona. Si tú no vas aquí, si tú haces esto, si tú haces esto, si tú haces Es esto, que el comportamiento deja y el carácter no si deja. tú haces esto y esto No, y esto, o lo ves. tú ya estás bien. Sí. No importa si en tu vida privada eres un desorden, no importa tu familia como esto, no importa cómo es tu carácter, si eres una persona íntegra, no. Claro que no lo van a decir así, pero si tú asistes y no faltas, si tú te vistes como debes de vestirte, si tú no vas a tales, no vas Lo con que tales se puede personas, aparentar, lo que ¿no? se puede aparentar, muy bien, eres buen cristiano. Pero dentro traes una fiesta con tu vida personal, mejor, no sabemos. Volvemos a lo mismo, estar más interesado en las acciones que en el carácter. Y Dios quiere un cambio en nuestro carácter. Y fíjate que yo creo que también que parte de eso que comentas del carácter de Dios tiene mucho que ver con disfrutar las cosas hermosas que tiene el mundo. O sea, la familia definitivamente yo creo que es una de las principales, pero también hay cosas muy bonitas en el mundo. O sea, bueno, Cleme, que le gustan todo eso de las plantas, o sea, los colores, los detalles, los animales, los paisajes, la comida. O sea, yo creo que un cristiano que realmente tiene el Espíritu de Dios y que realmente está alineado al carácter de Dios, es una persona que goza cada momento de su vida y como dice también la Biblia, ¿no? O sea, hasta resplandece, ¿no? Digo, tú puedes ver que es una persona que disfruta una conversación, que disfruta un café, que disfruta una fiesta, Sí, porque también luego, pues es que ya hablaremos en su momento a lo mejor de la Navidad, ¿no? Ándale, Híjole, que no, hay hombre. cristianos que parecen el Grinch, Sí. o sea, que dicen, no, Se es que- enojan porque festejan a Jesús. Sí. ¿Cómo pusiste ¿Cómo pusiste un árbol? Si el árbol es Representa del de paganismo los y druidas y no sé qué tan... Es una persona centrada en lo externo, cuando a Dios lo que le interesa. Dios siempre lo dice, dame tu corazón. Dios Sí. quiere siempre nuestro corazón. dame, hijo mío, tu Y, corazón. y cuando el corazón de nosotros es bueno para con Dios, de hecho nuestro corazón, Dios nos cambia el Exactamente, corazón. déjalo como Nuestro sea. corazón es de piedra, nuestra Oye, nuestra pero natural. ves que esa Él es nos una- da un nuevo corazón. Ves que esa es una lucha constante en toda la Biblia, ¿no? Lo ves desde que, bueno, a mí se me hace muy evidente cuando Samuel está por ungir a David, ¿no? Al nuevo rey y le pasan uno tras otro y pareciera como si Samuel, pues se ve el adecuado y Dios le dice, no, Samuel, Ese es no que es. tú ves A tu o tú parecer. juzgas lo que ves, Ujú. pero yo veo más adentro, ¿no? Y después ves lo mismo con Jesús, ¿no? Cuando Jesús habla que va a separar las ovejas de los cabritos y gente quiere apelar a los actos. Oye, pero yo profetizaba en tu nombre, yo echaba demonios, quizás algunos van a decir, yo era pastor. No, espérate, pero nunca te conocí. ¿Por qué? Porque Dios no ve nuestros actos externos, que somos nosotros muy especialistas en juzgar los comportamientos y no analizar tanto las motivaciones del corazón, ¿no? Ah, sí, qué Ahora, padre. aquí también, como en otros episodios, habría que hacer la acotación
donde a lo mejor el jovencito quinceañero que nos está viendo, oye, no, papá, espérate, pues ahí dijeron que pues te puedes juntar con quien quieras y que no importa y que el mundo, entonces pues yo me voy a ir a la fiesta y al reventón. O sea, digo, también hay que ser sabios, hay que tener discernimiento para decir, bueno, hay amistades que te convienen, que te contaminan, hay amistades que no te van a dejar nada bueno, hay amistades que ni son amistades. No, O sea, es que hay- estamos hablando de un texto fuera de contexto y estamos analizando un caso específico. Así No es. estamos analizando la enseñanza. Ahorita hiciste la acotación de, por ejemplo, el primer pasaje, ¿no? No está pensado cuando se dice 2 o 3 reuniones en su nombre, no está pensado, pero no quiere decir que donde no haya 2 o 3 ahí esté. Porque sí que no le sí podemos No meter está bien racismo. fundamentado, digamos, no está bien fundamentado bíblicamente con ese pasaje. Así es. Por ejemplo, ahorita pero el sentir es no bueno. estamos hablando de interpretando el de no ames el mundo, no se refiere a alejarte del mundo, pero la Biblia no solo tiene ese consejo, Otra tiene por- el no erréis, las malas compañías corrompen las buenas No costumbres. es pretexto para llevar una vida licenciosa. Exactamente. De hecho, es precisamente lo que estamos diciendo. Cuando tu corazón, cuando tu carácter se va acercando a Dios, tú eres transformado y en consecuencia, a su debido tiempo, tus acciones también reflejan eso que está en Adentro de tu ti. corazón, pero toma tiempo. Son frutos del Espíritu. Un fruto no es instantáneo. Exacto. Un fruto toma Lleva un tiempo, proceso. como Cleme, que recibe muchos Sí. frutos de sus plantas. Sí, Las sí. siembra, las riega. Y es un proceso hasta que da el fruto. Y, entonces, Exactamente. y la verdad, somos muy duros y yo también lo he sido muy duro. Bien. Rápido quieres los frutos, pero es un proceso. Pues yo he escuchado la historia, no sé si sea cierta, del tamarindo, que dicen que quien lo planta nunca va a ver el fruto. Que tarda casi muchos años en ¿no? dar fruto. Y así pasa, ¿no? Decimos, De- no, este tamarindo, tamarindo? es incircunciso. O sea, Este no es dicen tamarindo que de Dios. se Este mata. tamarindo es un licencioso. Sí. Pero espérate, toma. Sí, toma tiempo, ¿no? Voy a valorar más el tamarindo por aquí. Me lo echen en un agua. Dice, me acaban de matar otro. No, digo, pues simplemente imagínate un Saulo de Tarso, ¿no? Que a lo mejor yo creo que es uno de los ejemplos más que tiene una polarización tan grande, ¿no? Es decir, pues quién hubiera pensado, ¿no? O sea, o cuánto no pudiste haber juzgado todos los hechos y todo lo que hacía este personaje, cuando realmente Dios lo estaba preparando de cierta manera para un plan muy específico que ahorita es una tremenda bendición para cualquier persona del mundo, ¿no? Claro. Y que muy probablemente cometía muchos errores. O sea, estamos leyendo una parte de su vida y inspiración, pero muy bueno, él mismo lo dice, ¿no? Tengo este aguijón de Sí. parte de Dios que sigue tratando Dios con mi carácter, porque el apóstol Pablo hay veces lo igualamos a la imagen de Jesucristo, pero no, el apóstol Pablo, Dios seguía formando y la realidad es que este proceso que muchas veces no hablamos en la iglesia de él, que es la santificación, es un proceso que va a durar toda nuestra vida terrenal. Mientras estemos aquí, nadie es perfecto. Estamos en un proceso de santificación, de esa lucha que Pablo decía entre mi vieja naturaleza y mi nueva naturaleza. Y siempre por ¿no? eso condenamos al que tiene un proceso diferente al tuyo. O sea, a ti no te hace difícil algo. Sí. Lo que a los demás, no, son lo peor de lo peor, Entonces- pero tú no te ves del... Entonces hoy podríamos aplicar la de no juzguemos para no ser juzgados. Otro texto fuera de contexto. Que ¿no? es otro texto, ¿no? También donde decimos eso, bueno, entonces mejor no hay que juzgar nada Ya mejor no juzgamos nada. para no ser juzgados, ¿no? Ese también es uno de los que se emplean, ¿no? Y la realidad es que no, digo, volviendo otra vez al primer pasaje, pues Jesús mismo está dando instrucciones de cómo se debe de alguna manera juzgar una situación que esté pasando entre miembros de una comunidad, ¿no? Que ese yo creo que se ocupa mucho o malmente lo usamos como para cuando hay alguien en algún puesto, en algún... Donde a lo mejor es más cómodo para ti no meterte en broncas, ¿no? Porque luego somos bien canijillos. O sea, ves al hermanito que está batallando, que, ay, si vas y lo juzgas, echas el chisme y todo. Pero ves a alguien que está haciendo algo que a lo mejor sí deberías de confrontar esa situación que está haciendo, pero te pega a lo mejor en diferentes situaciones. A lo mejor pues no sé, es alguien importante en la iglesia o representa una situación que te puede perjudicar, tiene cierto poder o cierta cosa y dices, Te conviene. ¿te conviene? Y dices, no, pues es como dice la Biblia, no hay que juzgar para no ser juzgados. Porque yo también caigo y
y pues no voy a ver la paja de su ojo porque yo también tengo mi viga, Mi ¿no? viga. O sea, no, yo creo que ahí también, bueno, pues, dice la Biblia, ¿no? Pues juzgamos todo con santo juicio, no de estar juzgando a la gente, creo yo, sino de que tengamos un análisis intelectual, un análisis espiritual basado en el fundamento bíblico para interpretar cada cosa, ¿no? Claro. ¿O tú cómo ves, Clemés? No, totalmente de ¿cómo lo ves? acuerdo. De hecho, pues mira, como pastores siempre vamos a estar en ese puesto de juzgar, ¿sí me entiendes? Y como dijiste tú, muchas veces es más fácil quedarse calladito y sacar ese texto fuera de contexto para estar en una situación cómoda. Sin embargo, pues lo tenemos que hacer como pastores, como líderes en algún momento de nuestra vida. Ahora, si te fijas ahí el pasaje, no está hablando de pastores, ¿eh? No. O sea, es una práctica que incluso ¿Cuál? Sí. debiera ser en general de la De comunidad. la comunidad, exactamente. Pero yo me refiero a nosotros que nosotros Y a lo mejor todavía tenemos más. responsabilidad, exactamente. Porque para ser sincero, yo ha habido situaciones de que dije, yo me zafo mejor, ¿sí me entienden? Pero pues no, tenemos que entrarle. ¿Sí? ¿Cómo qué? Pues a ver, platícanos acá una pues, estamos muchos- nosotros. Se ve como que ya han tenido experiencia. ¿Verdad? A lo que Se, yo se voy ve es buena que la historia, Sí, ¿no? se ve. lo que decía Sam, hay que alinear nuestro corazón con el corazón de Dios a través de la palabra y tomar un criterio Sano. correcto, sano, ¿sí? ¿Sí me entienden? Y para poder dar una... Y siempre envuelto con misericordia. Sí. Porque vemos el mejor ejemplo que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Cuando yo de repente si no hallo mucha luz en ciertas situaciones, pues me pongo de bolón algo parecido que Jesús haya vivido y me voy a la historia, ¿verdad? Y lo que he notado en cuestión de cuando va a juzgar algo, siempre lo envuelve con misericordia, ¿verdad? Y cierto o falso, ustedes me podrán decir. Yo creo que ahí la palabra juzgar, no lo sé, quiero que ustedes me den luz de esto. Creo que la palabra juzgar va más a juzgar en tu interior, en hacer un juicio de valor que tenga que ver con qué posición vas a tomar en las situaciones, no tanto juzgar de decir, esta persona está haciendo. Yo creo que eso de juzgar todo en santo juicio es un poquito más como esta parte de interiorizar Como interior. y tomar una posición. ¿Sí? Sí. ¿O ustedes cómo No, interpretan no, ahí? porque ahí de hecho el pasaje es específico. Es esa situación que está viviendo alguien. A ver, vente. No te hizo caso, no está diciendo tú internalízala, es vente. No hizo caso, tráete dos. Los otros No testigos. hizo caso, Exponlo. preséntalo, exponlo. Y luego Pablo menciona también otro caso en donde ¿El de ahí adulterio? había una cuestión, donde había una cuestión de un hijo metiéndose con la esposa de con la su- esposa de su papá. Ajá. Y también dice, entréguenlo A Satanás. a Satanás. O Sí. sea, el juicio que se habla en ese aspecto sí tiene que ver en... De juez. Ajá, y Sí. sobre todo de comportamientos, ¿no? Fíjense. Más en una comunidad. Sí, es que también hay algo interesante que Dios en su carácter tiene cosas, o su carácter tiene diferentes, Atributos. los atributos, que por nuestra naturaleza pareciera que son distintos. Él es misericordioso, pero Él también es un juez justo. Sí. Entonces, en ocasiones, como ahorita comentan, en ocasiones un justo juicio es dar misericordia. A veces separamos mucho a misericordia, eso. Y como dijo Clemer, hay que hacer el juicio con misericordia, pero es que en ocasiones que Dios te juzgue y te discipline, ojo, que Dios lo haga, a veces por medio de la iglesia, o a veces por medio De la vida. de una autoridad que Dios estableció en el mundo, Ujú, sí. Tus o una padres. circunstancia que Dios estableció en el mundo. A Jonás, quien lo juzgó, le mandó una ballena. O sea, cuando Dios te está disciplinando, cuando Dios te está juzgando, incluso es misericordia. No podemos separar la justicia de Dios y la misericordia porque el Dios es uno mismo. Sí. Sí. No, y inclusive eso de entregar a Satanás es misericordia, porque Él les está con dando- la esperanza de le ver si está dando reacciona en misericordia. ese último momento, porque lo que quiere Dios es no perderte. Dios aún con sus juicios Sí. da misericordia. Exactamente. Ujú. Que creo que también tiene que ver cómo entendemos otra vez ser buenos. qué ser tipo de ma- juicio? ¿A qué nos referimos? que creo que es Pablo también el que lo dice, ¿no? El padre que ama a su hijo Sí, lo disciplina. Y para disciplinarlo tienes que juzgar su acción. Sí. Sí. ujú. ¿Fue correcto o incorrecto? Sí, ahorita yo estaba buscando ese versículo que dice precisamente eso, lo ahorita que está en Juan, que dice eso, juzgar
con un sano juicio todas las cosas, o sea, hacer ese énfasis, esta parte de no juzgar como apuntar, sino de sopesar a lo mejor. Y es que en ocasiones no nos corresponde disciplinar. No. Esa es otra cosa porque me toca, sí hay que juzgar. Y entonces, ¿crees que te corresponde exhibir? ¿Crees que te corresponde disciplinar? ¿Crees que te corresponde cuando a tu persona no le corresponde hacerle eso a esa persona? Sí, definitivamente un juez es porque está por encima de la persona que se está juzgando por alguna situación, que el Estado le dio ese poder y en el caso de nosotros como cristianos, pues Dios es el que en dado caso sería el único capacitado para poder juzgar las acciones, ¿no? Pues, ¿qué les parece si para ya ir cerrando entramos a algo que tiene mucha carnita, que es aquel versículo que así como lloviznando y como Cleme, este versículo está, o sea, tiene su complejidad, o más bien tiene su complejidad, más bien como que yo siento que esos versículos que hay iglesias donde están muy aferradas. Es sin censura lo que y se aquí viene. sí quiero que me ayuden y participen todos, casados y solteros, no se rajen. Pero aquel que está en 1 de Corintios 14:34, que dice que la mujer calle. 1 de Timoteo, la mujer aprende en silencio y sujeción. Y de ahí salen estas iglesias que después vamos a tener el episodio de ¿es la Biblia machista? Pero ahorita vamos a centrarnos en ese texto fuera de contexto. La mujer callada, la mujer no puede enseñar, la mujer silencio y sujeción, y aparte la mujer debe estar sujeta a los maridos, y de ahí sale una filosofía congregacional, porque no es cristiana, es congregacional. Dicen, no es que las mujeres no pueden enseñar, no es que las mujeres no pueden predicar, no es que las mujeres no pueden hacer ciertas cosas, y yo creo que terminamos teniendo congregaciones lisiadas, en el sentido que la perspectiva de la mujer va a ser diferente. Yo me acuerdo en una ocasión donde estaba yo en la universidad y tenía un profesor que salíamos de un lugar, teníamos que caminar a un edificio, subir unos pisos, y el profesor, salíamos de ese salón y casi todo el grupo teníamos que ir al otro salón. Empezaba la clase y siempre llegaba una chava tarde, ¿no? Hasta que una vez el profesor dice, oiga señorita, a ver qué está pasando. Salimos del mismo salón, nos tenemos que mover, llegamos otra vez al mismo salón y usted siempre llega tarde y hacemos el mismo recorrido, ¿por qué siempre llega tarde? Y esta chava le dice, bueno, la próxima vez, profesor, usted se pone mis tacones a ver cuánto tiempo hace. Digo, a lo mejor fue grosero, pero dice, ay caray, uno como hombre nunca pensarías en, pues que la chica trae tacones, que batalla, y bueno, pues sí. A veces la perspectiva que puede tener el género femenino puede ser enriquecedor, o sea, una perspectiva diferente a la que como hombre, y creo que Dios nos hizo hombre, mujer, para enriquecer precisamente, claro. ¿no? Hay como ven, para chicos. complementar. Pues habría que ver el contexto por cual Pablo menciona esas palabras. A ver, échale. Bueno, yo hace tiempo hice una investigación histórica en eso, porque sí se presentó una situación ahí en la iglesia donde estaba, del por qué la mujer no podía participar, la mujer tenía que callar y todo eso, ¿no? Y bueno, ya que Cleme me desmienta o complemente ahí un poquillo, pero llegué en la historia de que en ese tiempo las mujeres adoraban una diosa. Incluso desde ahí empezaba todo. En el tiempo de Pablo que escribió eso. Ajá. Sí, empezaba como que esa actitud de la mujer, el querer sobresalir y ser más que el hombre. Incluso en ese tiempo creo que creían ellas que Adán había salido de Eva, no Eva de Adán. Y entonces empezaron a meter así unas doctrinas medias extrañas, hasta que Pablo sí dice, a ver, no, ustedes mejor guarden silencio. Era una cultura muy feminista, como lo que estamos viviendo en tiempos actuales, donde la mujer estaba empoderada, supuestamente, ¿verdad? Y pero de una manera errónea. Era un empoderamiento donde era subajar al hombre, hacerlo menos, y ellas eran autoritarias y totalmente poderosas, ¿verdad?
Y en ese contexto, pues Pablo empieza a hacer sus reuniones, ¿verdad?, en Corinto. Y pues si a alguien no le parecía o alguien quería profetizar o participar, no había un orden y casi siempre eran las mujeres las que ponían el desorden. Entonces en ese contexto Pablo dice, la mujer se sujeta, ¿verdad? Va a haber un momento, porque más adelante habla del orden, hablar con cuestión de los dones espirituales, ¿verdad? Porque ya se paraba una a profetizar y se paraba otro a hablar en lenguas o a vender gorditas o no sé qué rollos, ¿verdad? Y pues porque soy mujer no me puede decir nada, y como vemos muchas situaciones ahorita, ¿no? Pues había un desorden. Entonces Pablo dice, bueno, vamos a empezar a poner orden, y eso era específicamente a la iglesia de Corinto. ¿Sí me entienden? Y es que, bueno, yo me acuerdo que hace tiempo platicaba con una persona que era súper machista, o sea, así de que tenía una hija y un hijo, y la hija la iba a sacar de estudiar para que apoyara al hijo para diferentes situaciones. La esposa, de verdad, en una situación, híjole, bien difícil ahí, no correcta, creo yo, de, como tú dices, de sobajar, de someter. Y él decía, no, pues ¿qué dice la Biblia esto? Y yo lo relaciono, que digo, híjole, esto es casi el no tener en cuenta el contexto histórico y del autor y de lo que está viviendo. Es como aquella persona neófita o nueva en la fe, que abres casi la Biblia y dices, a ver, Dios me quiere decir esto, y lo que diga, ¿no? O sea, es ir muy a ciegas en ese sentido. Cuando digo, definitivamente hay un orden establecido por Dios, pero tanto como callar o como sobajar, eso creo que no es la enseñanza, ¿no? Richie, ¿tú cómo ves? También, otra vez sumando más ahí al contexto, hay que entender, número uno, a quién se lo está diciendo, pero también me iría un poquito más atrás, ¿no? La tradición judía de la Palestina del primer siglo tenía mucho que ver con quien buscaba un rabí, era el adolescente hombre, y desde mucho tiempo llegaban a una edad el niño adolescente judío, en donde se acostumbraba que buscaran un rabí para que ese rabí los enseñara en la interpretación de la Torá y de otras prácticas que tenían dentro del judaísmo. Sí. Los hombres, a las mujeres no les era permitido eso. Viene la iglesia, el auge, pero no hay que olvidar que en los primeros lugares en donde se empezó a vivir esto que hoy conocemos el cristianismo eran sinagogas. Yo te preguntaría, imagínate que te digo, háblame de astrofísica. Pues... O diferente, ¿no? Que tú dijeras, yo quiero venir a hablar de astrofísica. Oye, pero nunca has estudiado de eso. Tú cállate, tú no tienes nada que decir. Se escucha feo, ¿no? ¿Qué pudieran enseñar mujeres que nunca recibieron una enseñanza? Una instrucción. ¿Sí me explico? Sí, o sea, no hay que olvidar también eso, es que la época social. Exactamente, ¿no? O sea, no habían recibido esa instrucción. Las primeras, por decirlo así, predicaciones tenían que ver con la interpretación de los pasajes del Antiguo Testamento. Y por ejemplo, lo que de nueva cuenta, si una mujer está enseñando o está predicando, y ahora, independientemente de los pasajes, si la está usando Dios, si uno ve que la está usando Dios, entonces es ahí donde Dios no se va a contradecir. Entonces, si nuestra interpretación del pasaje es rígida y es absoluta y solo es exclusiva simplemente por el sexo, por el género que tiene la persona, si es una interpretación, pero si Dios respalda a la persona, entonces estamos como los fariseos. Estamos como los fariseos que estamos yendo, no, es que él no puede ser el Mesías porque el Mesías tuvo que hacer esto, y es que él no, y ojo, y usaban, ¿qué usaban? La palabra. Pero Jesús viene y rompe esas interpretaciones, rompe esas tradiciones, y entonces Jesús les decía, pues miren, a ver, si el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, te digo, levántate y anda. O sea, entonces Dios respaldaba esas personas. Creo que por ahí más, en vez de meternos, que habla mucho de nuestro carácter también, otra vez vamos a lo mismo. Te estás juzgando, o es juzgar. ¿Estará bien o que no lo haga? ¿Estará bien o que estará mal que lo haga? Pues haz un justo juicio. Si está haciéndolo bien, si le das de bendición a las personas,
Adelante. No, no Sí, vaya a ser que exactamente. estemos luchando contra Dios. Espíritu de Dios, Ojo, exactamente. ojo, no vaya a ser que estemos luchando contra Dios. Pero sí hay este Estigma. todavía como estigma, y todavía cargamos con las sombras de eso, porque nosotros mismos en la iglesia buscamos a veces predicadoras y de repente batallan para animarse, porque yo creo que es difícil, porque sí hay todavía quien dice, no, es que yo creo que sí, no deberían de enseñar, o no, yo creo que, y a lo mejor por eso uno pues desde cierta edad decías, pues a lo mejor un día yo quiero ser evangelista o quiero hacer esto, porque te sentías con este respaldo de la comunidad, ¿no? Y a lo mejor, no lo sé, no soy mujer, pero a lo mejor las mujeres también como que decían, híjole, pues a lo mejor yo mejor No, era el apoyo. sirviendo las cenas o ahí en lugares no muy visibles, La ¿no? oración, Sí. nada más. Tú lo acabas de Fíjate decir, que- ¿no? O sea, mucha gente no lo sabe, pero aquí en la montaña uno de los principios que tenemos es que los pastores como tal no monopolizamos el púlpito, ¿no? No somos el clásico pastor de que yo quiero predicar siempre cada domingo, sino que damos apertura precisamente por esto que decías, ¿no? La Biblia está llena de escritos de diferentes personas, que si bien es la revelación de Dios, pero es la revelación de Dios desde la cosmovisión de esa persona. Correcto. Y creo que así habla Dios. Y cuando nutrimos los mensajes de una iglesia de la revelación de Dios desde la cosmovisión de diferentes predicadores, la iglesia es nutrida. Claro. Yo predico muy diferente de como predica Clemen, de como predica Luis, ahora que Samuel nos está ayudando en la enseñanza, de como predica Fabián. Predicamos de diferente manera y la iglesia se edifica, Se la nutre. iglesia se bendice, que seríamos, y lo hemos intentado hacer, de querer inventar a que mujeres se levanten y luchamos. En esta iglesia que no tenemos esa enseñanza, luchamos con ese estigma. Pues, y no solo eso, nos ha tocado aquí de que conocemos a una mujer que estudió en instituto bíblico y le queremos decir, déjame le pregunto a mi esposo. Y, no sabes que no me dejaron. Que no está mal preguntarle al esposo, digo, pero a lo mejor ya desde ese punto, es decir, te digo que le pregunto porque ya sé que no va a jalar la cosa. O sea, a lo mejor nomás es pretexto que ella. Sí, Sí. pero No sé, precisamente bueno, no como sé. no, pero eso sería la pregunta. No quiere porque a lo mejor ya hubo historias pasó algo, pasadas ya pasó algo. donde dijo, no, Sí, pues porque, es que porque yo creo tú ves que- que estuvo en el instituto bíblico, que sabes que tiene una palabra de parte de Dios, que en pláticas puedes ver sabiduría. Pero fíjate cómo hay veces que es mucho el estigma que la misma carrera la estudia un hombre y la carrera es licenciatura en teología. Pero si la estudia una mujer, incluso a veces le cambian. No, es licenciatura Ah, sí. en ministerio cristiano. Es que sabes O sea, que ¿cómo es ilógico? institutos cristianos. ¿Cómo esa perspectiva es hasta ilógica y fuera del Cambia, sentido común? Sí, hay pues sí. institutos cristianos que todavía hoy en día, yo les he preguntado, y por ejemplo, se titula un hombre, pues puede ser pastor, puede ser ministro de una iglesia, y una mujer, esposa de pastor, o puede dar clases en la escuela dominical, o puede dirigir un grupo de mujeres. Y digo, ¿y para qué se estudia? Hay muchas sí. mujeres que hacen eso y no lo estudian, no lo dedican 5 años de su vida Claro. para eso. Pero es la realidad. Es la realidad. Y las mismas mujeres a veces se oprimen, a lo mejor con la presión social que hay, se oprimen en eso y no quieren avanzar. También, Pero yo- definitivamente, mira, hay una vez, bueno, no sé si a ustedes les ha tocado, pero a mí me tocó ver de repente, no en esta iglesia, cada predicador que dices, no, ventes, o sea, no tiene ni un sentido de oratoria, ni de enseñanza, ni de hermenéutica, ni de nada, ¿no? O sea, nada más se para al frente y se pone a leer, y no te llena nada, ¿no? y lo peor es que no lee la Biblia, lee otra cosa, ¿no? Que yo ahí en Facebook. O comentarios así, y dices, copiando una predicación. conozco muchas mujeres que lo podrían hacer mucho mejor. Y aquí yo creo que sí está, Bueno, hay veces que la mujer tiene mucho más talento y el hombre por envidia no la deja. O sea, decía ahorita Richie, A lo mejor son las que por eso los que hombres- la mandan para que estudie, para que se esposa del pastor, ándale, no, para que le hagan sermón. sí, porque a veces como padre quieres ver tus sueños cumplidos en tu hijo, y a veces en la esposa es, no, pues como si yo siempre he querido predicar, digo, ha pasado en los años que llevamos, que queríamos que la mujer predicara y el esposo la neta no era su don.
Y el esposo a fuerza, hasta en las prédicas se paraba y hola, yo aquí estoy, así como que invítenme también a mí. No era su don, o sea, y a fuerza. ¿Y cuántas veces cuando uno como hombre predica, pasas a tu pareja o a tu esposa como para que te apruebe que vas a predicar, ¿no? O sea, y es precisamente esos rezagos de este texto sacado de contexto, de decir la mujer no enseñe, la mujer quédese calladita en su casa, la mujer con los niños, incluso esta parte de someterte, mujer, sométete a tu esposo, también se saca de contexto al decir tienes que someterte 100% a lo que yo diga, esté bien, esté mal o esté como esté, sométete, ¿no? Fíjate que, regresando un poquito a lo anterior, me gustaría hacer un comentario que leí hace algunos años que me parece muy interesante, hablando acerca de la intención teológica de los escritos que a veces pasamos por alto cuando la Biblia nos relata que la primer persona que ve al Cristo resucitado es una mujer. Y es esa mujer la que les va a decir resucitó. Y luego no le creen. Ahora, la intención teológica es, qué interesante que a la primer persona a la cual Jesús decide aparecérsele es a alguien que en el contexto judío no contaba legalmente, ni siquiera contaba su testimonio. Y ha habido mucho estigma, y algunos teólogos o pastores lo apuntan a que fue por Eva que el pecado se introdujo a la raza humana. Entonces los defienden es que hay un estigma, pero justamente ahí con Jesús ese estigma Dios lo quita, se radica. Se dice, mira, ella misma es la que primero vio a Jesús resucitado, porque cuando Dios creó al hombre no creó a ninguno en superioridad, los creó por igual. Entonces, una espiritualidad sana restablece ese orden entre hombre y mujer, a que no es que uno sea superior a otro. Por ejemplo, para terminar lo que decías de que la mujer se someta, es algo similar a cuando le traen a Jesús una mujer y dice, es que hay que apedrearla. Sí. Jesús les dice, pues bueno, el que esté libre de pecado, que le eche la primera piedra. Entonces, si alguien también quiere defender, es que la mujer se tiene que someter, bueno. Pues complementale. Si la amas como Cristo amó a la iglesia, que se somete, pero nada más queremos una parte y no quieres la otra parte. Porque aún en ese pasaje que mencionas, el pasaje que están sacando de la ley para apedrearla, no decía que apedrearas a la mujer. Decía que apedrearas a los dos que estaban cometiendo. ¿Por qué solo llevaron a la mujer? Y es el mismo sentido, es lo mismo de hoy en día. ¿Por qué no? Porque sí. Bueno, y entonces la contraparte, también no la lees. Entonces es una hipocresía. Entonces si es así, es una hipocresía. Sujétate a tu marido, si tu marido debe estar sujeto a Cristo también. Y Dios y Cristo lo manda a... Y también es un versículo sacado de contexto porque también hay otro pasaje donde dice sométanse unos a otros. Sí. O sea, y también es una sí, hay mucho. Pues miren, vamos, de temas, por aquí nos faltaron varios. Creen en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa, porque el resto de los males amó al dinero. Y también las personas que nos escuchan nos puedan hacer llegar a través de los comentarios. Yo creo que de un tiempo acá, si el productor nos aprueba, pues volvemos a sacar así como que otra vez textos fuera de contexto para la segunda parte, porque quedó mucho material. No quisiera cerrar así como bueno, ya a ver el último comentario, sino que pudiéramos analizar la peligrosidad que tiene precisamente no tener como cristianos una buena disciplina de estudiar a fondo la Biblia. Qué peligroso cuando como cristiano vives tu vida cristiana con solamente lo que recibes los domingos. Que no... Las palabras bonitas. Las palabras bonitas. Digo, sinceramente todos aquí hemos predicado y de repente los domingos no te puedes meter a temas tan debatibles, porque uno no te da el tiempo, porque dos, de repente también hablar de cosas más profundas, pues ya hasta el cuento se está durmiendo, porque, o sea, y a veces pues es que echarle amén y el aleluya, ¿no? Está pensado en gente nueva. En gente nueva también, definitivamente. Entonces, qué peligroso estar tomando decisiones de tu vida espiritual, de tu eternidad, con lo que solamente estás recibiendo 40 minutos, 50 minutos el domingo, ¿no? La importancia de
de poder tener un estudio más profundo de cada pasaje. Y como decimos, habrá muchos de estos versículos sacados de contexto donde Dios respalde, donde sí se cumpla, pero no quedarte nada más con eso, ¿no? ¿Ustedes qué se llevan también de este tema? No, pues definitivamente el consejo que nos da el Señor Jesucristo, donde Él dice que escudriñar las Escrituras, porque ahí está la vida eterna, ¿verdad? Que es el... Y eso, no quedarnos nada más con los domingos, sino realmente hacer comunidad, hacer iglesia. Yo sé que en sus iglesias, gracias a Dios aquí le tenemos estudios bíblicos, tenemos oración, tenemos este tipo de podcast. Son enriquecedoras, y eso que hablaba Richie hace ratito también, de que no monopolizamos el púlpito. Entonces hay diferentes tipos de alimentos que se le están dando a la congregación basado en la palabra, y es bueno, ¿verdad? Y eso nos hace nutrirnos, nos hace fortalecernos, nos hace ampliar nuestro criterio, nos hace ampliar nuestro conocimiento acerca de la palabra, y por ende pues tomar buenas decisiones, ¿verdad? Y a lo mejor ahí yo dejaría un pequeño tip o consejo donde dices, si a lo mejor tú estás creyendo un versículo como verdad absoluta y no se cumple, no es Dios el que te está fallando. O sea, efectivamente Dios nunca te va a fallar. Más bien debes de estar consciente que algo de tu interpretación de ese versículo, exactamente, o sea, Dios nunca falla. No. Y yo creo que eso es algo que debemos de estar conscientes. Y si tú dices, es que yo creo que todo lo puedo en Cristo y esto no puedo, entonces Dios me falló. O sea, nunca desanimarte de la gracia, del amor, del poder de Dios. Más bien pensar, ¿sabes qué? Algo me falta entender, algo me falta escudriñar, algún exégesis me falta por ahí para poder interpretarlo bien, ¿no? Por Sí, acá yo creo que también es importante y sobre todo interesante también ver las traducciones, porque quieras o no, para la Biblia que tenemos hoy en día ha habido muchas traducciones. Entonces hay veces que palabras, si las traduces directamente de lo que fue escrito, ya sea en hebreo o en unas partes en arameo y así, o en griego, pues va a tener otro significado completamente diferente. Entonces a veces eso te puede dar luz. Seamos, como dice el Salmo 119, confiar en que la palabra de Dios es una lámpara y una lumbrera en nuestro camino. O sea, ahí vamos a encontrar luz. Sam, pues yo creo que pues, aquí como el tema del texto fuera de contexto, lo que está detrás en el fondo es que una mala lectura, una mala entendimiento acerca de las escrituras nos da como consecuencia un carácter defectuoso igualmente. Una lectura sana, una lectura consistente con quién es Dios, nos da como resultado un carácter sano y un carácter igual parecido a Dios. Entonces, la palabra de Dios, en una forma clara para darlo a entender, fue escrita para que conociéramos a Dios. Cuando nosotros no queremos leerla de forma adecuada, no queremos que la misma Biblia se lea y se interprete y nos lea a nosotros, pues ese mismo sentido para lo que se creó, para que conociéramos a Dios, no se cumple, no lo conocemos a Él. Entonces es algo muy, muy sencillo, muy básico, que si realmente queremos conocer más a Dios, pues la Biblia es tan profunda que nos deshace, nuestra forma de pensar, nuestro carácter, nos exhibe y nos hace cambiar. Sí. Bueno, pues si no hay otro comentario, si hay otro comentario, entonces creo que mucho de la razón de este podcast, más que querer nosotros enseñar las verdades, que no las tenemos, ya lo hemos visto hasta en los comentarios, que tenemos hates, es poder desarrollar o que las personas que nos escuchan, poder despertar quizás el deseo de hacer un estudio concienzudo, incluso decir, a ver, lo que estarán diciendo estos 5 locos estará correcto. Si logramos ese cometido y te das cuenta que lo que dijimos está mal, pero lo dedujiste a través del estudio de la palabra, del carácter de Dios, creo que logramos el cometido. Más de querer establecer doctrina o querernos parar para mostrar que los demás están mal y nosotros estamos bien, el deseo es, necesitamos amar la Escritura, conocer a Dios y saber que si no lo hacemos, la verdad es que corremos mucho peligro.
Ser llevados por no corriente. dejar de largo que el libro que nosotros decimos que es la palabra de Dios lo utilizan diferentes religiones y diferentes sectas y todos creen que están en la verdad, ¿no? Lo usaron Así para es. matar a Jesús. Así es, se usó para matar a Jesús, ¿no? Entonces, Usaron la Biblia para matar a Jesús. algo nos debería de decir eso y debería despertar en nosotros el interés de estudiarla, escudriñarla. Y un último consejo sería, y todo eso, siempre nuestras enseñanzas o nuestra interpretación, pasarlo por el filtro de Jesús. Creo que la revelación máxima de Dios es Jesús. Eso sería mi comentario final. Sí, bueno, pues yo para mí lo que más me llevo es que Fabi cada domingo se aviente ese de que donde estén 2 o 3 reunidos. No, familia, eso es todo para este episodio. Muchas gracias. Déjenos sus comentarios buenos. Los vamos a borrar, pero todos nos pónganlos. Y nos vemos en nuestro próximo episodio. Gracias. Aquí Gracias. estamos, Cristianismo sin Censura. Bye. Bye.